Las minas cerraron sus puertas porque no podían alimentar a la gente, y esa gente es la que se incorpora a la insurgencia, pues porque son grupos de desesperados que no tienen nada que perder y que ven ahí una oportunidad de cuando menos comer. Diferentes fuentes mencionan que don Miguel Hidalgo va incorporando gente de las ciudades, pueblos, villas y haciendas que se cruzan por su camino, con lo que logra reunir un ejército de más de 100,000 personas. Sin embargo, los historiadores militares sugieren considerar con cuidado estas cifras porque pueden ser exageradas. Si nos ponemos a pensar de que cada individuo debe de comer, cada individuo debe de tomar agua, y agua más o menos en buenas condiciones, porque si no, pues inmediatamente vienen enfermedades hídricas, ¿no? La reciente investigación del historiador Jaime Olvera sobre la ocupación del ejército insurgente en la capital de la Nueva Galicia comprueba que las cifras efectivamente eran muy altas. Cuando Hidalgo llegó a Guadalajara, había alrededor de 35,000 habitantes. Y cuando viene Hidalgo, la población casi se triplica. Pues venían como todavía se sucedió en la época de la Revolución, ¿no? Con sus hijos, con sus animalitos. Pero se incorpora con familias completas. La batalla de Calderón también fue la que contó con mayores recursos económicos por la parte insurgente, lo cual resulta lógico, ya que debían mantener el salario, la alimentación y el transporte de un enorme contingente. Los ejércitos, los dos, se van a sostener con los recursos que van confiscando, tanto de la iglesia como los fondos de las cajas reales y de los fondos particulares. Todas las haciendas, ranchos y pueblos, los comerciantes van a ser asaltados, van a confiscarles sus bienes para el sostenimiento de la guerra. En Puente de Calderón se concentró la mayor cantidad de artillería. Los insurgentes trajeron a grandes costos 43 cañones del puerto de San Blas y funden 44 piezas de bronce de diferentes calibres. Porque Hidalgo lleva 90 y tantos cañones, 94, 96, y Calleja lleva alrededor de 10. Una artillería en buena cantidad, y que he llegado a la conclusión de que el hecho que la hayan desplegado, que la hayan apostado, mejor dicho, era pues para tratar de impresionar a los realistas. Entonces, esta concentración de artillería tampoco se va a dar ni en las batallas anteriores a Calderón, ni en las batallas posteriores a Calderón. Por este motivo surge una pregunta básica. ¿Por qué ambos ejércitos invirtieron tal cantidad de recursos en una sola batalla? Puente de Calderón es la batalla decisiva para los insurgentes. Puente de Calderón es la batalla decisiva para los realistas. Por eso los dos ejércitos concentraron los recursos que más pudieron conseguir. Venía tan seguro Calleja de que los vencería, que él ya había decidido que acabar de una vez por todas con este levantamiento. La batalla de Calderón es la más importante que sostuvo Hidalgo durante su corto periodo. Los historiadores militares piensan que el primer movimiento por la independencia duró 4 meses, del 16 de septiembre de 1810 al 17 de enero de 1811. Terminó aquí en Puente de Calderón. Porque esta batalla tuvo más alcance que la de Las Cruces o la de Aculco o la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Tanto los líderes insurgentes como los ejércitos virreinales creían que en la batalla del Puente de Calderón podía darles una victoria definitiva, que definiría el control no solo de la intendencia de la Nueva Galicia, sino posiblemente también el de la Nueva España. La pérdida de Guadalajara, la pérdida de San Blas, la desbandada del ejército de Hidalgo, la muerte de Hidalgo, todo eso trajo por consecuencia. La Ciudad de México hubiera quedado prácticamente desprotegida, lo cual les abría las puertas. A los expertos y a los amantes de la historia siempre les ha intrigado esta derrota. Por ello han surgido muchas hipótesis explicando cómo es que los insurgentes, a pesar de tenerlo todo a su favor, perdieron esta batalla.
La primera versión que se da a conocer públicamente es la del general Félix María Calleja. El parte de guerra de Calleja, impreso en el año de 1811, publicó el detalle de las acciones de las tropas del rey en Puente de Calderón. Este detalle o descripción que tenemos de Calderón, de la batalla de Calderón, que es tan minuciosa, todas las compañías, o sea, las tropas que intervinieron, cómo estaba organizado su campo. Calleja menciona la existencia de un plano de la batalla que no se envió por temor a ser interceptado por los rebeldes. En las publicaciones históricas circula un plano de la batalla, de autoría anónima, que se cree es el que mandó a hacer Calleja. En él se pueden ver de forma gráfica los movimientos de los ejércitos virreinales, así como las posiciones de las tropas insurgentes. Sobre una loma inclinada de gran extensión se ubica la fuerza al mando del amo Torres, con lo mejor de la infantería insurgente y una impresionante batería de 67 cañones. Sobre el camino real y a los costados se desplegó el cuerpo del ejército a las órdenes del capitán Juan Aldama. Cruzando el río se ubica la división del coronel Miguel Gómez Portugal. A la retaguardia y a lo largo del río de Calderón se extiende la infantería y la caballería de reserva, con los cuales se encontraba Hidalgo. De esta forma, el ejército insurgente abrazaba toda la circunferencia del terreno por donde debían pasar las tropas virreinales, intermediando además una barranca y un arroyo profundo. Ya están los insurgentes apostados en las mejores lomas para tener una victoria definitiva. Por el camino real en dirección a Tepatitlán se sitúa la posición del ejército realista. Aquí vemos ya un esbozo de movimientos, pues, en los cuales trataban de descontrolar a los defensores. Al amanecer del día 17, Calleja dispuso que la división de la izquierda, con el regimiento de infantería de la Corona y la caballería, a las órdenes de Manuel Flón, conde de la Cadena, atacasen con 4 cañones la fuerza al mando de Torres y la gran batería de 67 cañones. Calleja se acerca al puente donde descubre el grueso del ejército rebelde. Considera las dificultades para pasar y se sube a una pequeña altura para hacer fuego a su inmediata batería de la izquierda. Calleja ordena a la columna de la derecha, la caballería dirigida por el general Miguel de Emparán, avanzar por el antiguo camino, desorganizar las reservas y cerrar a los insurgentes en el camino de retirada. Los hombres de Emparán sufren el vivo fuego de la artillería, así como la lluvia de piedras y flechas de los insurrectos que bajaron en grandes números a defender a toda costa el paso. Calleja envía refuerzos con el batallón de granaderos que se interponen, cargando a bayoneta a gran cantidad de insurgentes. La división de Flón anticipó inoportunamente su ataque contra la gran batería y muchedumbre, sin esperar el movimiento de la columna de la derecha, por lo que es repelido en 3 ocasiones y se repliegan a la loma de la izquierda. Al ver su situación, Calleja considera necesario hacer un esfuerzo extraordinario para desalojar a los insurgentes de esta posición e impedir el terrible efecto de las 67 piezas de artillería. Calleja cruza por el puente. Ordena reunir sus 10 cañones en un punto y que se dirigiesen todos sobre la batería, atacando a un tiempo, haciendo el más violento fuego para desconcertar a las tropas enemigas. Finaliza su versión el general Calleja, narrando que fue obra de pocos minutos el acometer la batería y apoderarse de ella, completando así una victoria que había estado indecisa por 6 horas. La batalla se realiza entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En su parte de guerra, Calleja menciona que no puede calcular el número de muertos del enemigo, pero que llenaba de horror el aspecto del campo cubierto de cadáveres, de cañones, municiones y despojos. Aún en la actualidad, son divergentes las opiniones sobre la cantidad de bajas insurgentes. Calleja tiene 60 bajas. Entonces esto también si nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que en una batalla de 6 horas hayan muerto menos de 2,000 gentes?
Así culmina la versión de Calleja descrita en su parte de guerra. Sin embargo, los historiadores ven con reserva la información proporcionada por los reportes militares. Partes militares en todos los lugares del mundo. Se tiende a exagerar. Generalmente nosotros pensamos que los reportes militares son exagerados. Y desde luego exagerar también la valentía de sus hombres, las acciones que se realizaron en un momento dado durante la batalla. En el parte de guerra del general Calleja se omite un dato importante. Información que sugiere que la victoria realista se logra por un acto fortuito. Alguien no escuchó la indicación de Calleja de que no abriera fuego y lo abrió, con tan buen tino que la granada cayó en los pertrechos y en los cajones de pólvora de los insurgentes. Y eso provocó una explosión y un incendio que asustó a todos los insurgentes, a todos los indios, porque no estaban acostumbrados a oír una explosión de esa naturaleza. Eso fue el detonante para que se hiciera un descampado general y en eso perdieron los insurgentes. Y esto creo que mañosamente Calleja no lo menciona en su parte, pero historiadores coetáneos sí lo hacen, ¿no? El historiador del siglo XIX, don Carlos María de Bustamante, narra la explosión de la granada de acuerdo a los informes de 2 oficiales que participaron en la batalla. Este hecho también se reseña en un bosquejo de la batalla que Calleja envió de forma privada al virrey Venegas. Sin embargo, se oculta en el detalle que era de dominio público. En ningún momento, insisto, pues menciona él la cuestión de la explosión. Pero Calleja muy hábilmente lo interpreta como una victoria, pues para que esto tuviera una repercusión en el imaginario de los habitantes y pensaran que la guerra ya se había terminado, la insurrección había concluido, y también para él mismo reforzar su prestigio de buen militar. Los recientes análisis de los historiadores revelan que no fue la explosión la causa de la derrota, sino factores más complejos como la falta de disciplina y de preparación militar. No estaban acostumbrados a oír una explosión de esa naturaleza y porque no tenían la disciplina militar, y entonces huyen. No existía ninguna disciplina, no podían acatar órdenes, las milicias dejaban mucho que desear en su preparación. Pero Calleja había estado formando unas milicias que eran las mejor preparadas de la época. No es lo mismo un ejército bien armado y pertrechado que una horda con ondas y flechas. Entonces la fuerza de los insurgentes estaban en esos 100 cañones, porque aparte de esos 100 cañones solamente alrededor de 1.200 tenían fusiles. El resto, 80 y tantos mil insurgentes con piedras y palos. La ausencia de personal especializado en el bando insurgente también se vio reflejado en el uso de la artillería, por lo que la fuerza militar de 95 cañones se vio debilitada. La artillería es toda una ciencia. No cualquiera es capaz de ser artillero. Los estudios del general Kleber sobre las milicias que se forman en el virreinato revelan que para 1798 existían en toda la Nueva España únicamente 16 equipos de servidores o personas especializadas en el complejo uso de los cañones. Eran demasiados cañones, demasiado pesados, demasiada gente para conducirlos, y no habían suficientes gentes para servirlos. La inexperiencia en el manejo de la artillería y el hecho de que muchos cañones no contaban con cureña y fueron colocados en carretas, a barbeta y en acémilas, afectó la puntería. Y mencionan pues los realistas de que a pesar del disparo de la artillería insurgente, ellos seguían avanzando porque estaba muy mal apuntada, y describen de que todos los proyectiles pues pasaban muy por encima de la cabeza de los atacantes, ¿no? O sea que sí, el escándalo era muy intenso, ¿no? Pero la efectividad perfectamente nula. En la relación de los cañones capturados a los insurgentes en la batalla de Calderón, se observa que la tercera parte eran de grueso calibre, traídos del puerto de San Blas.
Los cañones de costa, que esos son de largo alcance, son, se necesita personal muchísimo más entrenado para ello. No solamente los de 24, las piezas de 24, sino las de 12. Esas son también de largo alcance, no tanto como las de 24, desde luego, ¿no? Pero que de ninguna manera iban a tener la utilidad en una batalla como la de Calderón, ¿no? Pero 6, 7 cañones de poco calibre y bien manejados pudieron más que los 96 o los más de 100, o aunque hubieran sido 1000, ¿no? Porque esos no tuvieron absolutamente ningún efecto positivo, pues, en favor de los insurgentes. Otra de las causas por las que se pierde la batalla fue la división al interior del movimiento rebelde, la confrontación entre caudillos, líderes y cabecillas. El mando político para arengar a las masas se le concedió a Miguel Hidalgo porque Ignacio Allende era muy corto de palabras. Hidalgo venía de derrota en derrota porque como estratega, calificación 0. Caudillo sí. Un caudillo con una personalidad muy impactante. ¿A quién nombran generalísimo? ¿A quién nombran comandante? A Hidalgo. ¿Quién es el que debía de tomar las decisiones militares? Allende. Entonces, en un principio básico dentro del ejército, de todos los ejércitos, la unidad de mando, porque orden y contraorden es igual a desorden. Es muy importante saber que Allende e Hidalgo estaban ya francamente enemistados. Los guardaespaldas de Allende no dejaban acercarse a la gente de Hidalgo. Los guardaespaldas de Hidalgo no dejaban acercarse a Ignacio Allende. Queda muy claro de que los grupos, cada grupo lleva sus propias banderas, sus propios tambores, sus propios jefes. Entonces no es un grupo bien integrado, sino es un grupo subdividido de acuerdo a los grupos que lo conforman. Y un ejército, entre comillas así, resulta muy difícil manejarlo. La derrota de Puente de Calderón culmina con la primera etapa de la independencia y aporta grandes enseñanzas a los jefes insurgentes. En Puente de Calderón termina el primer movimiento caracterizado por la concentración de enormes multitudes en torno a los jefes rebeldes. Porque Calderón les dejó esa enseñanza, que las grandes multitudes, los hombres indisciplinados, los que no conocían nada de estrategia militar, pues no eran confiables. Eran mejor los grupos reducidos, bien disciplinados y mejor ordenados. Pierden su gran concentración, su gran descubierta. A partir de este momento, el movimiento se reduce a pequeñas concentraciones lideradas y localizadas de modo regional. La batalla de Puente de Calderón nos enseña a reinterpretar la historia, ya no como una gesta heroica, sino como un movimiento conformado por personas comunes, desesperadas, atrapadas por las circunstancias y la crisis de la época. Que no es el sentimiento patriótico, la idea de libertar a un país, lo que hizo que se aglutinaran 100,000 gentes al lado de Hidalgo y lo acompañaran a la batalla. En general, a nosotros nos explican de modo heroico nuestra historia, de tal manera que los héroes casi nunca tienen defectos, pero al explicar la gesta de la formación de una nación, emergen realmente las grandes cualidades que también